Hola a todos, los saludo en la gloriosa paz del Señor, un día más. Quería compartir una breve palabra, una breve meditación para que cada día podamos crecer más en la gracia y el conocimiento del Señor. Más, primeramente vamos a estar haciendo una oración. Señor amado, te pedimos que en nombre de Cristo Jesús seas tú quien nos ayude, seas tú quien nos guarde, seas tú quien nos proteja. Seas tú, Señor amado, quien esté guiando cada día nuestros pasos para comprender y entender tus propósitos dentro de nuestras vidas, Padre Santo. Ayúdanos a meditar en el corazón, Padre Santo. Muéstranos, Padre amado, camino correcto por el cual nosotros debemos andar, Señor. En nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, que el Señor venga a manifestarse en medio de esta meditación, abriendo los corazones de aquellos que han de escuchar, Padre Santo, y seas tú, Señor amado, que traigas un maná del cielo para cada uno, un sustento necesario, Señor amado, en nombre de Cristo Jesús. Guíanos siempre a tus sendas rectas y justas, Señor amado. Muéstranos el camino por el cual debemos andar, en nombre de Cristo Jesús, Señor. Perdona nuestros pecados también, Señor, y líbranos del mal, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a estar meditando la palabra al respecto de cuáles son los efectos que causa en nosotros la palabra de Dios. Porque sabemos, siempre hemos dicho, ¿no? La palabra es bueno, la palabra es vida, la palabra trae refrigerio a nuestras almas más. Concerniente a eso, vamos a mostrar por medio de la palabra cuál es el efecto que va a traer sobre nuestras vidas. Y como primer punto sería, a ver, eh, se encuentra en el libro de los Salmos 119, versículo 25, donde dice la palabra del Señor así: postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. Y en el en el verso número 50, perdón, en el verso número 50 dice así: este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Entonces nosotros vemos ahí en ese punto tan claro para nuestras vidas que en medio de todo lo que nosotros podamos pasar, a veces estamos sintiéndonos derrotados, estamos muriendo espiritualmente, mas su efecto que causa en nuestras vidas la palabra, tenerla dentro de nuestro corazón, meditar en ella, va mucho más allá de lo que nosotros podamos pensar o querer cuando queramos caminar con nuestras fuerzas, querer lograrlo. No vamos a poder hacerlo. Por eso es que ahí quien tiene que intervenir en nuestras vidas es Dios sobre nosotros. Y sobre todo que nosotros al obedecer lo que Dios nos está dejando por medio de su palabra, tan bonita que es, Él nos va a enseñar que la propia palabra causa un efecto tan grande en nosotros que nos va a vivificar en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las tribulaciones. Es su efecto de la palabra de Dios sobre nuestras vidas, que como primer punto nos vivifica, a pesar de que yo estoy en prueba, a pesar de que yo estoy en lucha, a pesar de que yo estoy en aflicción. Este es mi consuelo en la aflicción, dice el salmista, que tu palabra me ha vivificado. Entonces tenemos que tener esa confianza en nosotros mismos. Tenemos que tener por valioso para nuestras vidas el siempre estar meditando en la palabra, porque es en medio de la palabra de Dios, es en la palabra de Dios que nosotros vamos a ser vivificados por Dios.
Segundo punto se encuentra en el libro de Samuel. Primera de Samuel capítulo 9, versículo 27, donde dice: mientras descendían a las afueras de la ciudad, Samuel dijo a Saúl: dile al criado que pase delante de nosotros y siga, pero tú quédate para que yo te declare la palabra de Dios. Y aquí nosotros vamos a ver otra de las cosas que nos va a traer es a revelación de la buena voluntad de Dios, a revelación de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios quiere en nosotros, de la manera que nos va a moldear. Todo nos va a mostrar la palabra de Dios. Si estamos en pecado, si estamos obrando como a Dios no le agrada, o si estamos agradando también a Dios. Todo nos va a mostrar la palabra. Por eso es que nosotros tenemos que prestar atención a todo lo que nosotros leemos, a todo lo que nosotros escuchamos. Obviamente, muchos no van a estar conformes, mas nosotros que somos hijos de Dios, tenemos que siempre llevar con nosotros la palabra del Señor sobre nuestras vidas, para que podamos comprender, para que podamos entender que es tan importante sobre nuestras vidas, que nos va a declarar y nos va a revelar lo que nosotros también debemos hacer. Y ese es un segundo efecto que causa la palabra de Dios sobre nuestras vidas, revelación. Tercero, está en el libro de Esdras. Esdras, capítulo 9, versículo 4, donde la palabra del Señor dice así: entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante la palabra del Dios de Israel por causa de la infidelidad de los desterrados, y estuve sentado atónito hasta la ofrenda de la tarde. El tercer efecto de la palabra en nuestras vidas va a ser temor. Temor de cuando una persona haga lo malo y nosotros estemos complaciendo eso, estemos apañando. En portugués dicen pasar a mal, porque es mi hijo, porque es alguien que yo quiero, está haciendo errado, más la yo pone por un poco de tiempo, está bien, no. O que va a generar, el efecto que va a causar la palabra de Dios va a ser que nosotros no estemos pasando la mano al pecado. Va a generar temor en nosotros cuando nosotros vemos que tiene personas haciendo cosas cerradas, va a causar en nosotros temor, para que eso no se introduzca en nosotros, para que eso no nos llegue a nosotros y al final de las cuentas nos haga pecar contra Dios. Muchas de las veces, si nosotros ponemos a meditar en nuestros caminos, tantas cosas que ya nos han acontecido para testimonio del Señor con respecto a causar temor sobre nuestra vida. Nosotros tenemos temor a robar. ¿Por qué? Porque hay un Espíritu Santo en nosotros que nos alerta, nos advierte, y nosotros con temor, porque sabemos por medio de la palabra que no debemos hacerlo, no lo hacemos. Ese es uno de los defectos que causa nuestra vida. Mas cuando nosotros vemos un error, tampoco vamos a callar, tampoco vamos a consentir. ¿Por qué? Porque estaríamos pecando contra Dios también por consentir errores. Y es eso lo que va a causar como tercer punto. La palabra de Dios causa temor en nosotros. Y como cuarto punto está en el libro de los Salmos 107. Salmo 107, versículo 20.
donde dice su palabra el Señor en este verso. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Otro efecto de la palabra del Señor sobre nuestras vidas es que trae sobre nosotros sanidad, sanidad espiritual, sanidad del alma. Podemos caminar hacia el Señor sanos, limpios, puros. ¿Por qué? Porque esa palabra, ese es el efecto de la palabra, de siempre estar queriendo hacer lo correcto. Es por la palabra de Dios que hay sanidad también de enfermedades. Es cuando nosotros declaramos su palabra que hay sanidad, hay libertación, hay cura. Es por la palabra de Dios. Porque eso nos enseña cómo debemos caminar. Porque eso nos enseña cómo nosotros debemos dar los pasos a seguir cuando hay luchas espirituales, cuando hay enfermedades. Es la palabra de Dios que nos va a guiar y nos va a decir que un enfermo puede curarse como no. Es por la palabra de Dios que existe la cura, la sanidad del cuerpo y del alma. Mas también por la palabra de Dios o efecto que causa en nosotros la palabra de Dios también es aceptar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. O efecto es tan poderoso que por la palabra de Dios, si nosotros vemos los evangelios, si nosotros vemos los libros de los hechos de los apóstoles, nosotros vamos a ver que es por la palabra de Dios que hay curas. Es por la palabra de Dios que hay salvación. Y eso es algo muy importante sobre nuestra vida, por el cual cada vez debemos valorar más, atesorar más la palabra de Dios. Como quinto punto, Salmos 33, 6. Y nosotros ya vimos esto desde el comienzo, cuando nosotros leemos el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Salmos 33, 6 dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Aquí nosotros vemos que por la palabra de Dios existe la creación. Todo lo que nosotros vemos cuando nos vamos a un paseo, disfrutamos de las maravillas que Dios ha creado. Bueno, yo disfruto. Me gusta salir a disfrutar con mi familia. Es por la palabra de Dios que fue creado todo, los montes, los valles, los ríos, los mares. Fue por la palabra de Dios. Y para continuar, Salmos 18:30 dice su palabra. En cuanto a Dios, su camino es perfecto, acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que en Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Dice la palabra de Dios aquí. En cuanto a Dios, su camino es perfecto, acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Es por medio de la palabra de Dios que nosotros vamos a vencer. Es por medio de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está para nos instruir un camino correcto por el cual nosotros debemos andar. ¿Y cuál es ese camino? ¿Cuál es ese camino que debemos de seguir? Entonces, es ahí donde entra la palabra de Dios. No es porque fulano de tal me dijo esto, no es porque ciclano, mercano, no sé, quintano nos esté hablando. Es el camino que debemos seguir. Y no todos también los caminos van a llevar a Cristo, ¿no?
Va a ser la palabra de Dios que nos va a acercar a Cristo. Es la palabra de Dios que nos va a hacer más que vencedores. Es por su palabra. En Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Por qué lo sabemos? Porque es su palabra que Dios nos ha dejado para atesorarlos en nuestro corazón. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando mi fe está firmada en Cristo Jesús y su palabra ha sido guardada en mi corazón, he guardado tus dichos en mi boca, Señor, para no pecar más contra ti. Eso es lo que dice el libro de Salmo 119, 11, como último punto. Salmo 119. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces, los efectos que van a causar en nosotros, o último efecto que causa en nosotros, dice aquí, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Más claro no puede ser. Más claro que eso, nosotros no podemos negar la eficacia de esta palabra tan maravillosa que Dios nos ha dejado. Por eso es que debemos atesorarlo. Por eso es que debemos guardarlo en nuestro corazón. Porque los efectos que va a causar en nuestra vida, en nuestro caminar con Cristo, va a ser grande. Va a ser maravilloso. Nos va a enseñar cada paso que debemos dar. Vamos a poder obedecer y escuchar la voz de Dios, la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, que es lo que Dios quiere que nosotros continuemos haciendo en su obra, porque según su palabra, dice en el libro está en el libro de Corintios, no me acuerdo muy bien, donde dice su palabra que nosotros tenemos que proseguir, avanzar. La obra del Señor tiene que continuar. Nosotros tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Y no solo en eso, también tenemos que ser abundantes en la obra del Señor. Ser abundantes. 1 Corintios 15:58 dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra de Dios, sabiendo que el trabajo del Señor no es en vano. Entonces, ¿quién da certeza cuando alguien me viene a hablar al respecto de la palabra? Que son caminos buenos de su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra dice que cuando nosotros estemos firmes, cuando seamos constantes y abundantes en la obra del Señor, vamos a saber, vamos a poder reconocer que esa obra no va a ser en vano. Porque quien va a trabajar en medio de toda esa obra va a ser Cristo. Quien va a estar en medio de todos nuestros caminos va a ser Cristo. Porque la palabra de Dios que nos va a vivificar, que nos va a acercar más a Dios, que nos va a subir delante de la presencia de Dios como olor fragante ante su presencia. Yo doy las gracias por esta oportunidad y voy a recordar una vez más que los efectos de la palabra de Dios en nuestras vidas va a causar en nosotros vida, nos va a vivificar, nos va a traer revelación, nos va a generar temor de Dios, va a sanarnos, va a crear en nosotros una nueva criatura, va a ayudarnos a vencer y sobre todo nos va a ayudar y va a impedir que nosotros estemos pecando contra Dios. Gracias por esta palabra, gracias por esta oportunidad. Dios lo bendiga, Dios lo fortalezca, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté con todos ustedes en nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga.